Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con este segundo video del tema de matriz asociada a una transformación. Y decidí incluir un ejercicio que tiene mucha relación con el que están resolviendo ahorita como tarea, que es un ejercicio en el que nos piden obtener la regla de correspondencia de la transformación a través de una matriz que no está referida a bases canónicas. Entonces esto implica que el procedimiento es un poco más largo, involucra un poco más de operaciones que cuando tenemos una matriz que sí está referida a bases canónicas, que prácticamente el problema se resuelve directo, solamente multiplicando por un vector cuyas coordenadas coinciden con lo que está dispuesto originalmente en el vector. Así como en el video anterior, en las notas, se encontrará un ejercicio donde sí estaba la matriz referida a bases canónicas. Entonces, mi consejo es que primero intenten resolver el ejercicio de tarea. Si se atoran o tienen alguna duda, entonces ya pueden recurrir a este video o a las notas de este video para que puedan ver más o menos cómo se resuelve este tipo de problemas. También cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden consultar. Entonces vamos a ver qué nos están diciendo en este ejercicio. Dice, sea el espacio vectorial R2, ya hemos trabajado mucho con el espacio vectorial R2 y una transformación lineal que tiene un dominio y un codominio en este espacio vectorial. Y nos están dando la matriz asociada a esta transformación referida a dos bases, donde ninguna de ellas es la base canónica de R2. Entonces nos dan la matriz y nos piden obtener la regla de correspondencia de esta transformación. Entonces primero vamos a hacer una interpretación un poco esquemática de la información que nos están dando en el problema y qué es lo que nos están pidiendo. Recordando que en álgebra lineal lo más importante, más allá de mecanizar los procedimientos, es entender qué información nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Si nosotros ejercitamos esta parte del álgebra lineal, en la que somos capaces entonces de entender e interpretar toda la información que nos están dando y qué nos están pidiendo, vamos a ser capaces entonces de plantear los problemas, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, lo primero que nos dicen es que estamos en un espacio vectorial R2 y este espacio vectorial R2 entonces hace función de dominio y de codominio de la transformación. Entonces aquí tenemos el espacio vectorial R2 como dominio y también como codominio. Ambos espacios vectoriales, entonces el dominio y el codominio son de dimensión 2. Y en ellos entre ellos está definida una transformación lineal que se conoce en este ejercicio con la letra S. Entonces es una transformación con dominio en R2 y codominio igualmente en R2. Eso significa que la regla de correspondencia, que en principio no la conocemos, es lo que vamos a encontrar, nos serviría para tomar a un vector B que inicialmente pertenece al dominio de la transformación, evaluarlo a través de cierta regla de correspondencia y entonces encontrar lo que vamos a llamar la imagen de B respecto a la transformación S. Entonces, siempre que tomamos a un vector y lo evaluamos dentro de una regla de correspondencia, el resultado le podemos llamar como imagen. En este caso sería la imagen del vector B respecto de la transformación S. Adicionalmente nos están dando dos bases, la base A y la base B. La base A es la que hace función de base del dominio y la base B hace función de base del codominio. Y decíamos que ninguna de esas dos bases es la canónica, así como en el ejercicio que están resolviendo como tarea, ¿sí? También nos están dando la matriz asociada a la transformación S referida a esas dos bases. ¿Para qué nos serviría entonces esta matriz así como está definida? Bueno, primero notamos que el tamaño coincide con lo que podríamos esperar. Decíamos que este tipo de matrices siempre van a tener tantas filas como sea la dimensión del codominio y tantas columnas como sea la dimensión del dominio. Entonces siempre que tengamos una transformación donde el dominio y el codominio de esta transformación comparten la misma dimensión, entonces esperamos que la matriz asociada sea cuadrada. ¿Para qué nos serviría entonces esta matriz? Bueno, si nosotros multiplicamos esta matriz por un vector de coordenadas referido a la base A del dominio, lo que vamos a obtener es un nuevo vector de coordenadas ahora referido a la base B del codominio. Y este vector de coordenadas va a ser de la imagen respecto a ese del vector B original.
Esto nos serviría para hacer esta conversión. La regla de correspondencia entonces nos sirve directamente para tomar a un vector del dominio y encontrar su imagen en el codominio, ¿sí? Aquí nos involucran las bases. Una vez que nosotros tenemos la regla de correspondencia de una transformación, nosotros le podemos meter a esa regla de correspondencia cualquier vector del dominio y podemos encontrar su imagen en el codominio. Cuando yo tengo una matriz asociada a una transformación, puedo hacer el mismo procedimiento, pero aquí sí es bien importante saber a qué bases está referida esa matriz. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a estar manipulando en esta conversión serán vectores de coordenadas. Entonces, si yo tengo una base A y una base B ya definidas dentro de mi problema y a esas bases está referida la matriz, siempre que yo involucre a la matriz operándola contra un vector de coordenadas, ese vector de coordenadas tiene que estar referido a esa misma base a la cual está referida la matriz. ¿Qué significa eso? Que yo no podría tomar aquí un vector de coordenadas referido a una base, supongamos C, una base C que pertenezca a este espacio vectorial. Yo no podría multiplicar a esta matriz por ese vector de coordenadas supuesto. Primero tendría que convertirlo, ¿sí?, a que sea un vector de coordenadas referido a la base A para poder utilizar esta matriz. Y ahí es donde radica todo el problema de no utilizar bases canónicas. Ahorita vamos a platicar entonces las implicaciones que tiene. Entonces, decíamos que nos piden obtener la regla de la transformación S, lo cual es equivalente a pensarlo como si nos estuvieran pidiendo la imagen de cualquier vector del dominio. ¿Sí? Una regla de correspondencia, usualmente como la tenemos expresada, nos dicen o nos está expuesta en función de un vector cualquiera del dominio. Por ejemplo, si yo tengo un dominio en un espacio de polinomios de grado 2 o menor, entonces yo puedo esperar una expresión que sea t y entre paréntesis tener a un polinomio que sea de forma general, es decir, ax cuadrada más bx más c. Y después todas las operaciones matemáticas que tenga que hacer con los coeficientes a, b y c de este polinomio para poder encontrar su imagen en el codominio. Si yo interpreto una regla de correspondencia, entonces lo que me está diciendo es que yo puedo encontrar a través de esa expresión a cualquier imagen del codominio. Pues eso es precisamente lo que estamos buscando aquí. Entonces, para obtener la regla de correspondencia de la transformación, nosotros vamos a buscar la imagen de un vector que represente a cualquiera del dominio. Y vamos a utilizar esta expresión, que es la ecuación esencial de matrices asociadas a la transformación. Si yo multiplico a esta matriz por un vector de coordenadas referido a la base A, que hace la función de la base de origen, voy a obtener un vector de coordenadas referido a la base B, base del codominio, que es el destino de nuestra transformación. Y este vector de coordenadas va a ser de la imagen del vector. Entonces mi primer paso en este tipo de problemas siempre va a ser primero proponer un vector cualquiera, un vector B o un vector con la letra que yo quiera, pero este vector tiene que representar a cualquiera del dominio. Si yo tengo un dominio entonces en un espacio vectorial R2, yo tengo que proponer a un vector que represente a cualquiera del dominio. ¿Cómo tiene que ser ese vector? Bueno, yo sé que tiene que tener una estructura de tal forma que sea un arreglo de dos números reales. Así como está enunciado el espacio vectorial R2, que me dice que tiene los vectores con la estructura x, y, de tal forma que x y y pues pertenezcan a los números reales, ¿sí? Entonces este sería un ejemplo de un vector que representa a cualquiera del dominio. Si yo trabajo con un vector b que esté definido de la forma x, y yo asumo que x y y pues entonces pueden tomar cualquier número real, este vector en realidad me representa a cualquiera del dominio. Si yo encuentro entonces la imagen de este vector sin nunca asignarle un valor a x y a y, lo que estaré encontrando es la regla de correspondencia, porque al final yo voy a obtener una relación entre x y y que me va a determinar cuál va a ser la imagen de cualquier vector del dominio. Entonces, paso 1, vamos a proponer a un vector que represente a cualquiera del dominio. En un espacio de polinomios, entonces podríamos, por ejemplo, proponer al polinomio ax cuadrada más bx más c. En un espacio R3 podría ser x, y, z, o podemos utilizar las letras a, b y c. Aquí mismo podríamos estar utilizando las letras a y b. En realidad no importan las letras, siempre que nosotros tengamos en mente qué representan esas letras. En este caso x y y, pues pueden ser cualquier número real.
Bien, ahora teniendo en mente que lo que nosotros vamos a emplear es esta ecuación para encontrar finalmente esta regla de correspondencia, lo que está dentro de estos corchetes, entonces en nuestro procedimiento lo que acabamos de proponer es apenas este vector b. Esta matriz ya la conocemos, es dato del problema, entonces acabamos de proponer este vector b que está dentro de los corchetes. Entonces, para que nosotros podamos utilizar esta ecuación, necesitamos que este sea un vector de coordenadas, así como nos está indicando los corchetes, referido a la base A. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser, una vez que ya propusimos el vector, es que vamos a encontrar sus coordenadas respecto a la base del dominio. Para esto, entonces, vamos a tomar esta base del dominio, ¿sí?, la que nos está dando nuestro problema, y vamos a expresar al vector b que acabamos de proponer, este vector x, y, como una combinación lineal de los vectores de la base. En este caso yo les estoy llamando a1 y a2, entonces tengo que b va a ser igual a alfa por el vector a1 más beta por el vector a2. ¿Qué es lo que quiero obtener al final? Bueno, al final yo voy a resolver esta ecuación para alfa y para beta, que son mis incógnitas. ¿Por qué? Porque ya conozco el vector b, x, y, conozco los vectores a1 y a2, los miembros de la base del dominio. Lo que no conozco son alfa y beta. Cuando yo los encuentre, entonces los voy a agrupar en un vector y ya sé que a este vector agrupado, donde tengo los escalares necesarios para construir el vector b en función de determinada base, en este caso de la A, ya tendré entonces al vector de coordenadas y ese sí lo puedo multiplicar por la matriz asociada a la transformación. Entonces ya podré hacer este producto y ya después estudiaremos qué tenemos que hacer para obtener finalmente la regla de correspondencia. Entonces, recapitulando, paso 1, propongo un vector que representa cualquiera del dominio. Paso 2, expreso a ese vector que propuse como una combinación lineal de los vectores de la base A. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero obtener al final? Pues el vector de coordenadas de B respecto de la base A. Entonces, si hacemos la sustitución, el vector b es x, y, alfa es nuestra incógnita, una de nuestras incógnitas, a1 y a2, entonces los vectores de la base A que ya me está dando mi problema. ¿Sí? Resolvemos este sistema de ecuaciones. Acuérdense que tenemos que separar e igualar todos los primeros miembros de todos los vectores aquí involucrados, entonces obtengo una ecuación que va a ser igual a x igual a menos alfa más 2 beta, ¿no?, que es la primera ecuación que tenemos aquí. La segunda ecuación, todos los segundos miembros, entonces y va a ser igual a 2 alfa más beta, que es la que tenemos aquí. Resolvemos este sistema de ecuaciones por el método que ustedes quieran, siempre teniendo en mente que lo que vamos a obtener va a estar en función de las variables del vector que yo propuse. En este caso, si yo propuse a mi vector en función de x y de y, aquí voy a obtener entonces, para alfa voy a obtener una expresión en función de x y de y para beta una expresión igual en función de x y de y. Una nota importante es que, bueno, en su ejercicio de tarea, ustedes van a estar trabajando en un espacio de polinomios. Siempre tengan en mente que en espacios de polinomios nosotros solamente manipulamos los coeficientes. Y entonces cuando yo esté planteando este sistema de ecuaciones voy a separar los coeficientes que tenga x lineal, los voy a igualar, sale una ecuación, y los coeficientes que tenga los términos independientes los voy a igualar y sale otra ecuación. Nunca me voy a meter entonces con x cuadrada en caso de que sea un polinomio de grado 2. Siempre solamente voy a trabajar con los coeficientes del polinomio. Entonces, si resolvemos este sistema por el método que ustedes quieran, vamos a encontrar que alfa es igual a este término, menos x más 2y sobre 5, y beta es igual a 2x más y sobre 5. Entonces, si yo agrupo estos dos en un vector, ya voy a construir entonces al vector de coordenadas que estoy buscando, ¿sí? El vector de coordenadas de B respecto de la base A es este que tenemos aquí. Siempre no olvidarnos ponerle siempre transpuesto cuando hablo de vectores de coordenadas para que podamos operarlo contra la matriz asociada a la transformación. Y esto entonces va a ser igual a 1/5. Podemos factorizar el 1/5 para simplificar un poco las operaciones que vienen, y este quinto estaría multiplicando a esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ya podemos sustituir en la ecuación original, conocemos la matriz asociada, ya conocemos al vector de coordenadas,
y vamos entonces a encontrar este término que tenemos del lado derecho. Sustituimos entonces y empezamos a hacer las operaciones del lado izquierdo. Esta es la matriz asociada. El vector de coordenadas de B respecto a es igual a 1/5 por esto que tenemos aquí. Esta es la razón por la cual va transpuesto, para que en el momento que yo lo escriba para hacer ya la multiplicación de matrices, esta se pueda realizar sin problema. Entonces desarrollamos la operación siempre dejando el quinto afuera, solamente lo vamos a operar cuando estemos seguros de que ya nos sirva para simplificar la expresión. De otra manera aquí tendríamos términos como 8/5, 2/5, 3/5, entonces no tiene sentido hacer la operación todavía. Entonces ya sabemos, es renglón por columna la multiplicación de matrices. El primer término entonces sería menos 8 por este que es el primer término del vector de coordenadas, más 1 por 2x más y. Entonces tenemos este término, menos 3 por este término, más 1 por ese término, vamos a obtener este otro. ¿Y qué tamaño esperamos nosotros? Bueno, si teníamos aquí una matriz de 2 por 2 multiplicándose por una matriz también, lo podemos ver así, de 2 por 1, entonces el resultado va a ser una matriz también de 2 por 1, que es consistente con lo que buscamos. ¿Por qué? Porque la base B sabemos que tiene dos elementos, ¿sí? La base B tiene estos dos elementos y estos al final van a ser coordenadas respecto de la base B. Entonces necesitamos dos coordenadas para poder encontrar al vector que está dentro aquí de los corchetes. Realizamos las operaciones algebraicas involucradas, vamos a llegar a estas dos expresiones, simplificamos lo más que podamos, entonces llegamos a esto, ¿no? 10x menos 15y es igual a la primera coordenada que estamos buscando, y 5x menos 5y es igual a la segunda coordenada. Aquí sí ya vale la pena multiplicar todo por 1/5, todo se simplifica si multiplicamos el 1/5, entonces nos quedaría ya esta expresión bastante sencilla. 2x menos 3y es la primera coordenada y x menos y es la segunda coordenada. Entonces tenemos esta expresión. Hay que interpretar entonces qué es la información que nos está dando esta expresión, ¿sí? Decíamos que al final lo que nosotros queremos es lo que está dentro de los corchetes, que es la imagen de B, siendo B un vector que representa a cualquiera del dominio. Lo que acabamos de obtener son las coordenadas de eso que estamos buscando. Coordenadas ahora respecto de la base B, ¿sí? ¿Qué significa que esto sea un vector de coordenadas respecto de la base B? Bueno, que tenemos ahora que hacer un procedimiento inverso al que hicimos aquí arriba. Aquí arriba nosotros propusimos al vector B y encontramos sus coordenadas respecto de la base A. Lo que tenemos acá abajo ahora son las coordenadas del vector que nosotros estamos buscando, ¿sí? Es decir, esto sería alfa y esto sería beta, que operados contra los vectores de la base B, ya no de la base A, sino de la base B, lo que vamos a estar obteniendo es el vector que tenemos aquí dentro de los corchetes, ¿sí? Entonces lo único que se hizo de este paso a este que tenemos aquí es, bueno, primero se invirtió la igualdad para tener lo que estamos buscando del lado izquierdo como es convencional. Después se hizo la sustitución aquí de B. B nosotros lo propusimos como x, y, entonces solamente se hizo la sustitución. Está igualado a esta misma matriz que tenemos aquí. Y ya hicimos aquí la interpretación entonces de que estos tienen que ser escalares que están multiplicando a los vectores de la base. Y la base B ya la conocemos porque es dato del problema. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar entonces a estos como escalares, alfa y beta, y los vamos a operar contra la base B. Si hacemos entonces la sustitución, tendríamos que este vector, el que estamos buscando, que es la imagen de cualquier vector del dominio, es igual a 2x menos 3y, que es alfa, ¿sí?, que multiplica el primer vector de la base B, que es menos 1,0, más el valor de beta, que es x menos y, por el segundo vector de la base B, que es 4, menos 1. Desarrollamos y simplificamos esta expresión. Este como escalar multiplica a este vector. Nos quedaría entonces este mismo vector pero negativo, más este otro escalar que multiplica al número 4. Entonces todo eso nos quedaría como primer miembro. Menos 2x más 3y más 4x menos 4y, coma. Esta primera multiplicación por escalar no aporta nada al segundo miembro del resultado porque aquí tenemos un número real 0.
Después tenemos un 1 que multiplica a este escalar. Entonces finalmente nos quedaría x menos y. Simplificamos, menos 2x más 4x es igual a 2x y 3y menos 4y es igual a menos y, y esto se queda igual. Pues esto que acabamos de encontrar ya es la regla de correspondencia, ¿sí? Ahora sí, esto me representa la imagen de cualquier vector del dominio. ¿Qué significa esto? Que yo puedo aquí darle valores a x y a y, los que yo quiera, siempre que sean números reales, y voy a encontrar su correspondiente imagen en el codominio de esta transformación. Este ejercicio tomé los datos del ejercicio del examen final que resolvimos en la última sesión de dudas, entonces ustedes podrían comprobar con ese ejercicio que es la misma regla de correspondencia, ¿sí? Esta entonces tiene que coincidir con la que se trabajó en el ejercicio, es la misma regla de correspondencia. Entonces este ejercicio les decía que está diseñado para que ustedes puedan apoyar para resolver su tarea. Es bastante similar, es otra matriz, otras bases, otra naturaleza de espacios vectoriales, pero el procedimiento es en esencia el mismo. Entonces todos los pasos que fuimos enlistando aquí aplican para que ustedes puedan resolver este ejercicio. Entonces vamos a hacer un último resumen de los pasos. Proponemos como paso 1 a un vector cualquiera del dominio. Paso 2 lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base A. Paso 3 obtenemos lo del alfa y beta necesarios para construir el vector B como combinación lineal de la base A. Y eso los vamos a agrupar en un vector que ahora va a ser el vector de coordenadas de B respecto de la base A. Ya que tenemos entonces este vector de coordenadas, lo vamos a multiplicar por la matriz asociada a la transformación S, que ya es dato de nuestro problema. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener un nuevo vector de coordenadas, pero ahora de la imagen de B respecto a S. ¿Sí? El siguiente paso entonces sería tomar estas coordenadas que obtuvimos aquí y multiplicarlas por los vectores de la base B, para que nosotros podamos encontrar lo que está dentro de los corchetes. Entonces tomamos esos dos escalares, los multiplicamos por la base B y ya vamos a obtener la regla de correspondencia. Ese sería en resumen el procedimiento que se tiene que hacer para resolver cualquier problema de este tipo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este ya es de las diapositivas. Aquí entonces nos piden determinar la regla de correspondencia de la transformación, una transformación lineal T con dominio en R3 y codominio en R4, cuya matriz asociada ahora sí en las bases canónicas es la que tenemos aquí. Entonces un problema muy similar al anterior, pero ahora vamos a ver la ventaja de tener, o vamos a recordar, porque ya habíamos hecho un ejercicio similar, vamos a recordar la ventaja que representa tener esta matriz referida a bases canónicas. Dice, además determine las dimensiones del recorrido del núcleo a partir del rango de la matriz M. Entonces, esto sí es nuevo, vamos a hacer una interpretación al final sobre qué me representa o qué información me puede dar el rango de esta matriz. Entonces, siguiendo el procedimiento que teníamos dispuesto anteriormente, lo primero que nos piden es encontrar la regla de correspondencia de la transformación a través de esta matriz, que ahora sí está referida a bases canónicas. Entonces tengo dos espacios vectoriales, mi dominio va a ser R3, codominio es R4, dimensión del dominio entonces es 3 y la dimensión del codominio es 4. Desde aquí entonces yo podría, si no conocer, imagínense que no conocemos a la matriz, entonces vamos a inferir de qué tamaño tiene que ser, ya sabemos que es dimensión de codominio por dimensión de dominio. Es decir, tendríamos que tener una matriz de 4×3 que coincide con lo que nos están dando aquí. Entonces, esa transformación lo que hace es tomar a un vector del dominio y encontrar su imagen respecto a t de ese vector b. Entonces, el procedimiento que vamos a seguir es el mismo que platicamos en el ejercicio anterior. Paso 1, entonces, es tomar a un vector del dominio, un vector que represente a cualquiera del dominio. En este caso tenemos un dominio en R3, entonces podríamos utilizar el vector x, y, z, perdón, que es el que tenemos aquí abajo, ¿sí? Bueno, antes de eso, a diferencia del ejercicio anterior,
no nos están dando explícitamente a las bases, ni a la base A ni a la base B, solamente nos dicen que son las canónicas, ¿sí? Entonces, un paso anterior a lo que les comentaba podría ser escribir esas bases para que las tengamos como referencia. ¿Cuáles serían entonces las bases canónicas de dominio y del codominio? Dominio en R3, entonces ya sabemos que su base canónica es esta que tenemos aquí, 1,0,0, 0,10 y 0,01. Esa entonces sería la base A, que la vamos a denotar con las letras A1, A2 y A3. Base canónica de R4 es esta que tenemos aquí. Ahora tiene 4 vectores, donde cada uno de estos vectores tiene 4 elementos y lo único que vamos haciendo es cambiando el 1 de posición, ¿no? Entonces vamos a llamar a estos vectores de la base del codominio como los vectores B1, B2, B3 y B4. Entonces, conocidos los vectores, ya podemos ahora sí proponer como paso 1 a un vector que represente a cualquiera del dominio, que es este, x, y, z. Decíamos que podíamos utilizar a, b, c o las letras que ustedes quieran. Ya que tenemos este vector del codominio, lo que sigue es encontrar sus coordenadas respecto de la base A, ¿sí? Que tendríamos entonces que expresar a este vector como combinación lineal de los vectores de la base A y encontrar alfa, beta y gamma para poder resolver esto, ¿sí? Aquí ya no es necesario hacerlo, porque siempre que estemos en bases canónicas, sabemos que un vector que pertenezca a un espacio vectorial que sea una aneada de números reales, entonces sus coordenadas coinciden con lo que tenemos aquí. Entonces podemos tomar a este vector así como está y ya escribirlo como vector de coordenadas. Es decir, las coordenadas de este vector B van a ser x, y z. Solamente le vamos a añadir que sea transpuesto para que podamos realizar la multiplicación matricial por esta matriz que tenemos aquí arriba. ¿Cómo podemos inferir que estamos bien? Bueno, si esto es un vector de coordenadas, significa que esta x multiplica el primer vector de la base A, esta y multiplica el segundo vector de la base A y z al tercer, perdón, z al tercer vector de la base A. Si nos vamos a la base A, entonces una x que multiplica por este vector ya no tiene contra qué sumarse, dado que estos dos primeros miembros de los vectores 2 y 3 son iguales con 0. Entonces estaría obteniendo una x en la primera posición. Lo mismo para y, que solamente multiplica este 1, y aquí tenemos 0 y 0. Y z, que solamente va a multiplicar este 1 y tenemos 0 y 0. Entonces, por esa es la razón por la cual x, y, z son las coordenadas del vector que es x, y, z. Entonces ya tomamos a este vector, lo multiplicamos por la matriz que nos está dando nuestro problema, seguimos utilizando la misma ecuación, y entonces tenemos una matriz de 4 por 3 por una matriz de 3 por 1. Si se pueden multiplicar, el número de columnas de esta matriz coincide con el número de filas de esta matriz, y el resultado entonces tendría que ser un vector de 4 por 1, ¿sí? Entonces fila por columna sería x más 4y más 0z, es lo que tenemos aquí, menos x más y más 0z, lo que tenemos aquí abajo, 2x menos 2y más z, es la tercera posición, finalmente 0x más y menos z es lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces esto que acabamos de encontrar apenas sería el vector de coordenadas de la imagen de B, que es lo que estábamos buscando, ¿sí? Y esto se tendría que multiplicar por los vectores de la base B, es decir, este sería alfa, beta, gamma y delta. Tenemos que añadir una nueva letra griega que tendrían que multiplicar a estos vectores de la base del dominio, ¿sí? Ya no es necesario que desarrollemos este producto, porque un escalar que se multiplique por este vector pues solamente me va a dar un número en esta posición. Todos los demás van a ser 0. Un escalar que multiplique este otro vector me va a definir el número que tenga en la segunda posición, y así sucesivamente en la tercera posición y en la cuarta posición. Entonces ese procedimiento es equivalente solamente a tomar este vector y ya reescribirlo de esta manera, ¿sí? Entonces aquí ya tengo un vector en R4 que surge de hacer combinaciones con los miembros del vector de entrada o el vector que pertenece al dominio. Esta ya es entonces la regla de correspondencia de la transformación. Entonces, si se fijan, se simplifica bastante cuando nosotros estamos trabajando en bases canónicas. En resumen, lo único que hicimos, proponer a un vector con las letras que nosotros queramos que pertenezca al dominio,
Ese vector tal cual se multiplica por la matriz asociada a la transformación y lo que obtenemos ya es la regla de correspondencia. No solamente hay que reescribirla para que quede enunciado como regla de correspondencia. El procedimiento es el mismo, solamente se simplifica la parte de estar buscando primero coordenadas y luego de estar a través de coordenadas conocidas generando al vector que estamos buscando. Esa es la razón por la cual siempre que ustedes puedan elegir qué bases utilizar para encontrar su matriz asociada, siempre vamos a procurar que sea con bases canónicas. Más adelante cuando veamos el tema de espacios y de valores y de vectores característicos, también vamos a ver la ventaja de encontrar valores y vectores característicos de matrices que estén referidas o asociadas a bases canónicas. Si nuestra matriz no está referida a una base canónica, entonces ese procedimiento se vuelve bastante largo. Bueno, además de pedirnos la regla de correspondencia, nos pedían encontrar las dimensiones del núcleo y del recorrido, pero a partir del rango de la matriz. No nos piden ni el núcleo ni el recorrido, solamente nos piden las dimensiones del núcleo y del recorrido y nos piden que utilicemos el rango de esta matriz. Si no nos pidieran utilizar el rango de la matriz, pues ya sabemos que podríamos, por ejemplo, encontrar a partir de esta expresión el núcleo, igualando la del vector 0 del codominio, desarrollando y encontramos el núcleo. De ahí podemos deducir su dimensión y ya después, mediante esta ecuación, despejamos, mediante la ecuación que hemos utilizado, que la escribí por acá abajo. Esta ecuación que nos dice que dimensión del dominio igual a dimensión del núcleo más dimensión del recorrido, de ahí podríamos despejar y ya encontramos la dimensión del recorrido. Pero aquí nos piden que utilicemos el rango de la matriz, entonces vamos a tratar de inferir poco a poco qué es lo que me representa el rango de esta matriz. Entonces, lo primero que tenemos que recordar del tema de espacios vectoriales es qué era el rango de una matriz, ¿no? Y nosotros vimos el tema del rango de una matriz cuando hablábamos del espacio renglón y del espacio columna de una matriz. Decíamos entonces que el rango de una matriz, en este caso una matriz cualquiera, una matriz A, es igual a la dimensión del espacio renglón y que también es igual a la dimensión del espacio columna. ¿Por qué? Porque la dimensión del espacio renglón y la dimensión del espacio columna de una misma matriz siempre van a ser las mismas. ¿Sí? Es decir, si la dimensión del espacio renglón era 2, ya sabíamos entonces que la dimensión del espacio columna tenía que ser 2. Y a ese número, que resultaba ser igual a la dimensión de estos espacios, le llamábamos el rango de una matriz. Entonces, por ejemplo, si recordamos así de forma muy sencilla, si nosotros quisiéramos encontrar el espacio renglón de esta matriz, pues tendríamos que irla escalonando así como está, tomando como si estos 4 elementos formaran un conjunto generador y lo que queremos hacer es encontrar una base. ¿Sí? Entonces la escalonamos y un renglón se llenaba de 0, decíamos que eso era linealmente dependiente, entonces nos quedábamos, por ejemplo, con los 3 que no se hicieron 0, y esa sería una base del espacio renglón. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces que podríamos definir al rango de una matriz como el número de renglones o columnas, porque podemos hacer la misma relación con las columnas, el número de renglones o columnas de una matriz que son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el rango de una matriz. Ahora vamos a inferir qué representaría el rango de una matriz y lo vamos a ir reflexionando poco a poco. Así como en el tema de matriz de transición, yo les decía que la clave para poder resolver cualquier ejercicio tipo serie, tipo examen final, es tener en mente esta expresión. ¿Cómo es que se construía la matriz de transición? Pues es lo mismo para matrices asociadas a la transformación. Si a nosotros no se nos olvida cómo se construye esta matriz, vamos a ser capaces de proponer algo para resolver cualquier ejercicio que nos encontremos. Entonces vamos a concentrarnos en cómo se construye esta matriz. Esta matriz sabemos que va a tener tantas columnas como elementos tenga la base A, la base que usualmente llamamos como el origen de la matriz. También sabemos que estos son vectores de coordenadas referidos a la base B,
lo cual implicaría que va a tener tantas filas como elementos tenga la base B, para que entonces aquí tengamos escalares suficientes que multipliquen a todos los vectores de la base B. ¿Qué significa eso? Bueno, que en esencia esta matriz se construye con las imágenes de una base del dominio. Eso es lo que podemos obtener como información hasta el momento. Si nosotros quisiéramos entonces encontrar el recorrido de la transformación, así como lo hemos visto en el tema de núcleo y recorrido, cuando utilizábamos ese teorema que llamamos el teorema 4, porque así está en las diapositivas, decíamos que nuestro primer paso era tomar una base del dominio y que íbamos a encontrar la imagen de todos los vectores de esa base. Si agrupábamos ese conjunto de imágenes, lo que íbamos a tener es un conjunto generador del recorrido. El siguiente paso entonces era asegurarnos de que ese conjunto generador era una base, y si no era una base teníamos que hacerlo base quitando todos los vectores que fueran linealmente dependientes, y entonces ya nos quedamos con una base del recorrido. Ya con una base del recorrido, pues lo que hacíamos era hacer combinaciones lineales para encontrar el recorrido. Bueno, aquí podemos ir notando una relación estrecha entre lo que nos expone este teorema y lo que representaría el rango de esta matriz. Entonces ya platicamos un poco de este teorema, ya lo vimos anteriormente, ya lo han aplicado. Entonces vamos a concentrarnos en los primeros pasos del teorema, ¿no? Antes de generar el recorrido, vamos a concentrarnos en el paso de encontrar una base del dominio, es trabajar con las imágenes de todos los vectores que componen esa base para entonces enunciar a un conjunto generador y luego hacer ese conjunto generador base. En ese proceso en el que nosotros hacemos a este generador como base, pues cuando eran más de dos vectores, lo común es poner a esos vectores como renglones de una matriz y escalonarlos. Aquel renglón que se llenara de ceros decíamos que era linealmente dependiente y lo teníamos que quitar para poder formar una base. Ahora, este conjunto generador decíamos que contiene las imágenes de todos los vectores de la base A, que es lo mismo que tenemos aquí arriba para encontrar la matriz asociada a la transformación. Aquí tenemos entonces a las imágenes de los vectores de la base A. Aquí podemos olvidarnos incluso de los corchetes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una matriz referida a bases canónicas, entonces sus coordenadas coinciden con el vector. Entonces tenemos lo mismo. Hay entonces una relación estrecha entre este conjunto generador y esta matriz asociada a la transformación. Este conjunto generador, entonces por aquí se los puse más abajo, contiene a las imágenes de los vectores de la base A, ¿sí?, enunciados como conjunto. Si nosotros quisiéramos entonces convertir a este generador en base, tendríamos que poner a estos vectores, decíamos, como renglones y ponernos a escalonar y quitar aquellos que fueran linealmente dependientes. Supongan ustedes entonces que un renglón se llena de ceros. Nos quedaríamos con una base que tiene dos vectores y de ahí podríamos decir que la dimensión del recorrido es de 2. ¿Por qué? Porque su base tiene dos vectores. Ahora, si nosotros encontramos el rango de esta matriz que en esencia es lo mismo que la misma matriz que generaríamos aquí abajo, solamente que transpuesta. ¿Por qué transpuesta? Porque aquí los pondríamos como renglones y aquí los tenemos como columnas. Si yo quiero entonces encontrar el rango de esta matriz, es equivalente a encontrar la dimensión ya sea del espacio renglón o del espacio columna, que nosotros sabemos que es la misma, que siempre va a ser la misma. Entonces da lo mismo si yo la escalono así como está o la escalono transpuesta. Si yo me pongo a escalonar, decíamos que el número de renglones que no se hacen cero va a ser el rango de la matriz. Y si hacemos el símil con lo que tenemos acá abajo, entonces el número de renglones que no se hacen cero, que es el rango de la matriz, es la dimensión del recorrido. ¿Por qué? Porque es lo equivalente al procedimiento de tomar a este generador, empezarlo a escalonar y quedarme con aquellos vectores que no se hicieron cero porque sería la base del recorrido. Entonces, en conclusión o en resumen de esto que les quiero decir, el rango de una matriz asociada a la transformación va a ser igual entonces a la dimensión del recorrido.
¿sí? Entonces, si encontramos el rango de la matriz, vamos a escalonarla. Aquí omití muchos pasos, no tiene caso anotarlos todos, solamente hacemos el escalonamiento, y ya que terminamos el escalonamiento, pues se concluye que un renglón es igual a 0. ¿Qué significa eso? Entonces que el rango de la matriz es 3, y que el rango de la matriz entonces se relaciona directamente con la dimensión del recorrido, que ya podemos decir que es 3. ¿Sí? Ahora, si la dimensión del recorrido es 3, tomando esta ecuación que dice dimensión de dominio igual a dimensión del núcleo más la del recorrido, despejamos la del núcleo, que es la que nos hace falta, y nos quedaría dimensión de R3, que es el dominio, y que es igual a 3, menos la dimensión del recorrido que acabamos de encontrar, que es igual a 3. Entonces, en conclusión, la dimensión del núcleo es igual a 0. ¿Sí? Si la dimensión del núcleo es igual a 0, entonces ya podemos incluso deducir que el núcleo solamente contiene al vector 0. ¿Sí? Que para el caso que estamos exponiendo aquí, el vector 0 de R3 sería el vector 0,0,0. Entonces, esa es otra manera de encontrar las dimensiones del núcleo y del recorrido a través del rango de la matriz asociada a la transformación. ¿Sí? Entonces, eso sería la parte nueva de este ejercicio, que nos va a ser muy útil más adelante, porque nos va a permitir entonces sacar conclusiones más profundas del rango de una matriz cuando ya asociamos a esa matriz una transformación lineal. Entonces, con esto concluye este video.